Mi nombre es Arely Gil Romero. Yo le voy a dar un repaso de, de la regulación ácido-base, de los trastornos, del desequilibrio. Y pues vamos a comenzar con una pequeña introducción. Bueno, en este video les voy a mostrar la regulación del ácido-base, lo que es el pH, los valores normales, y pues más adelante vamos a ir viendo. Pero para empezar tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber qué es el pH. Bueno, el pH en sí es un potencial de hidrógeno descubierto por Spressen. Spressen fue un químico que descubrió el pH, y durante el tiempo se fue como que desarrollando o descubriendo fórmulas para eso. Más adelante vamos a hacer ejercicios de pues estas fórmulas. Bueno, empezamos con la regulación del equilibrio ácido-base. Vamos a tener 3 puntos que pues hay que tener en cuenta 3 puntos importantes. El primero es el amortiguador de los líquidos corporales, la regulación de la regulación respiratoria y el control renal. Todo esto va a ser mediante una química sanguínea, ¿sí? Arterial. Hay bastantes gasometrías en nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, la urinaria, que es diferente el valor, pero ahorita nos vamos a enfocar en la gasometría arterial. Bueno, hay que tener en cuenta estos, son muy importantes porque de aquí vamos a arrancar todo el tema. Por ejemplo, la regulación respiratoria, pulmones, que nos va a mandar un componente respiratorio, o sea, la concentración del CO2 en la sangre. Recordemos que el CO2 se encuentra en la sangre, nos va a botar, ahí vamos a encontrar el valor de la PCO2. El siguiente va a ser el control renal, riñón. En el riñón se van a encontrar, para ser más específicos, en las nefronas, el componente metabólico, ¿sí? Ahí va a ser la eliminación de hidrogeniones y absorción del CO3. Nos va a arrojar CO3. Ok, entonces de estas dos nos vamos a basar. Por ejemplo, la regulación respiratoria sí va a ser respiratoria, pulmón, y control renal sí va a ser metabólica. Ok, para eso nos vamos a basar aquí en el pH. Bueno, en el pH existen dos tipos de sustancias: la sustancia ácida y la sustancia básica. ¿Ok? La sustancia ácida nos dice que es capaz de liberar hidrogenones, y la sustancia básica es capaz de aceptar hidrogeniones. Pero ¿cómo voy a saber si una sustancia es ácida o una sustancia es básica? Pues muy fácil. Una sustancia ácida, aquí, para hacer más rápido, más claro este ejemplo, puse una tabla donde explico cuando es valor ácido, cuando es valor básico. Por ejemplo, recordemos que un pH va de 0 a 14, pero tenemos un punto neutro, que es 7. Entonces, se va a considerar ácido cuando el pH se encuentra menor que 7, y se va a considerar básico cuando un pH es mayor que 7. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Entonces, el valor normal del pH es de 7.35 a 7.45. De aquí vamos, de esto es muy importante, hay que saber esos valores, cuando es menor o cuando es mayor o cuando es neutro, ¿sí? Entonces, un valor normal, 7.35 a 7.45. De ahí vamos a diagnosticarlo primero, lo que es acidosis y alcalosis. Ok, acidosis. Se considera acidosis cuando tenemos un pH arterial. Recuerden que nos estamos enfocando en pH arterial, que es menor de 7.35. Y alcalosis
cuando tenemos un pH arterial mayor de 7.45, ¿ok? Pues entonces ahí están los dos valores del pH. Ahora, vamos a enfocarnos lo que es acidosis y alcalosis. Estos son importantes. Para eso, pues vamos a tomar un pequeño ejemplo. ¿Cómo diagnosticar acidosis o alcalosis? Y más bien para saber de dónde sale eso, de dónde deriva, con qué se mezcla, en dónde funciona, en dónde crece. Ok. Como lo habíamos dicho, todo va a depender de aquí, de los pulmones, o si va a ser los riñones. Nos vamos a enfocar más que nada en la respiratoria. Un pequeño ejemplo, que será acidosis respiratoria. Ok, la acidosis respiratoria nos vamos a enfocar, recordemos que ahí se concentra el PCO2, o sea, bueno, el CO2 que está abundante en la sangre. Si se aumenta la concentración de hidrogeniones, aumenta la frecuencia respiratoria. Por eso es muy importante que todo esto vamos a tener en cuenta la frecuencia respiratoria de cada paciente. ¿Y para qué objetivo? Pues para eliminar las cargas ácidas del CO2. Recordemos que no debemos excedernos de CO2 en la sangre. ¿Por qué? Porque ahí nos va a botar un diagnóstico o una enfermedad. Ok, para profundizarnos más, recordemos que en los pulmones, en el cerebro, en el hipotálamo, tenemos núcleos. El núcleo se llama cardiorrespiratorio. Este núcleo es la que regula la respiración. El núcleo lo tenemos en el hipotálamo. Ok, entonces recordemos, en la regulación respiratoria, frecuencia respiratoria, por eso es importante, ya que es un método compensatorio en la acidosis metabólica. Entonces, ahí nos vamos a derivar de dos puntos. Cuando baja el pH, o sea, acidosis, recordemos, cuando es bajo es acidosis. Cuando baja el pH, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque se está aumentando el CO2. Ok, vamos a ver la acidosis respiratoria para un pequeño ejemplo. Acidosis respiratoria. Por lo tanto, ya habíamos dicho que el pH baja, aumenta el bicarbonato y el CO2 está alto porque está saturando, se está produciendo mucho. ¿Por qué un CO2 alto? Porque recordemos que es una causa pulmonar. ¿Y por qué bicarbonato alto? Porque compensa sustancias ácidas, ¿ok? En el pulmón, por ejemplo, ¿en qué pacientes? Cuando en un paciente de neumonía, cuando un paciente se encuentra en estado de POC, porque por un CO2 que se está almacenando, porque recordemos que es un CO2 que se está almacenando, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver, ya hablamos sobre la acidosis respiratoria, pero ahora existe también la acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica, por lo tanto, a nivel renal, recordemos que es metabólico. Renal es metabólica, respiratoria es pulmón, para no perdernos tanto y para no ser más complejos. Por lo tanto, a nivel renal tenemos un pH bajo. ¿Por qué? Es acidosis, recordemos. Estamos hablando de acidosis metabólica. Tenemos un pH bajo, ya se diagnosticó acidosis. Un bicarbonato bajo y un CO2 alto. Bicarbonato bajo porque porque hay un alto consumo de bicarbonato a disminuir, y un CO2 bajo porque el pulmón está intentando compensar los ácidos, como lo habíamos dicho antes. Un CO2 porque tienen causas en el pulmón y en el riñón, porque está intentando compensar los ácidos. Recordemos que en el riñón y pulmón se crean pues ácidos, ¿no?
para eso nos sirve, porque el CO2 ayuda a eliminar o como que digamos que atacar a esos ácidos para que no haya alteraciones. Por eso el CO2 es muy importante. Lo que es pH, HCO3 y CO2. Esos tres son muy importantes para cualquier estudio que lo habíamos mencionado, una química sanguínea para diagnosticar acidosis, alcalosis, metabólico respiratoria. Esto es muy importante, ya que todo esto lo vamos a ver en pacientes diabéticos o en shock. ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Pues para salvar una vida. Bueno, continuamos con esta explicación del equilibrio, un resumen del equilibrio ácido-base, lo que ya habíamos dicho de los organismos, que la principal función del sistema cardiorrespiratorio es suministrar a cada célula del organismo un flujo de sangre en cantidad y calidad apropiadas para que se puedan vivir en condiciones ideales. Por ejemplo, para que una persona viva en condiciones ideales, sana, existen 3 tipos de alteraciones ácido-base, que ahorita pues más adelante se los voy a decir, pero para esto vamos a ver estos 4 tipos de alteraciones y de dónde derivan y por qué. Bueno, el por qué acidosis metabólica es una disminución de bicarbonato. Alcalosis metabólica es un aumento de bicarbonato, ya lo habíamos visto. Una alcalosis respiratoria, o sea, pulmones, es una disminución de anhídrido carbónico, y una alcalosis respiratoria, aumento de anhídrido carbónico. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el trastorno ácido-base. Esto es muy importante porque ya entramos de lleno a lo que es un diagnóstico. Bueno, recordemos que es una acidosis cuando un pH arterial es menor que 7.35, pero ahora vamos a diagnosticar lo que viene, si es metabólica o si es respiratoria. Cuando se considera metabólica, es una disminución del CO3, y cuando es respiratoria, es un aumento del CO2. Ahora, una alcalosis, recordemos que se considera alcalosis cuando el pH arterial es mayor que 7.35, pero ahora es inverso. La metabólica es el aumento del CO3, el inverso. Recordemos que en acidosis metabólica el CO3 disminuía, pero en alcalosis, el metabólico, el CO3 aumenta. Por igual, en alcalosis respiratoria es una disminución del CO2. Es lo contrario en metabólica y respiratoria cuando se considera si es una acidosis o una alcalosis. Bueno, para esto hay que considerar un aspecto muy importante, que existen los valores del CO3 y del PCO2. Por ejemplo, los valores normales del PCO2, del bicarbonato, se considera del 35 a 45, se escribe milímetros de mercurio. Y en HCO3 los valores normales vienen desde 22 hasta 26 mini equivalentes por litro. Así es como se escribe miligramos y mini equivalentes por decilitro y por litro. ¿Ok? Ahora, para que entendamos y diagnosticar este trastorno, vamos a basarnos en estos 3 importantes: el pH, el HCO3 y el PCO2. Entonces, es fácil. Una acidosis metabólica, acidosis, pH bajo, un HCO3 también bajo y un PCO2 también bajo. Entonces,
vamos a diagnosticar que es una acidosis metabólica cuando el pH está disminuido, el CO3 está disminuido, el CO2 está disminuido. Todo está disminuido, es una acidosis metabólica. Ahora, acidosis respiratoria. Se sigue considerando acidosis, ¿por qué? Porque el pH está disminuido. Pero aquí va la inversa, el HCO3 es aumentado y el PCO2 también es aumentado. ¿Ok? Alcalosis metabólica, desde lo más fácil, que es alcalosis, ¿por qué? Porque el pH es mayor que 7.45. Ok, ya diagnosticamos alcalosis, pero vamos a ver qué es metabólica. Recordemos que se considera metabólica cuando el HCO3 es aumentado y el PCO2 también es aumentado. Así como lo vimos en acidosis metabólica, también en alcalosis metabólica todo es aumentado. Y acidosis, vemos la diferencia, que en acidosis metabólica todo es disminuido, alcalosis metabólica todo es aumentado. Ahora va la inversa, la alcalosis, lo mismo, el pH es mayor que 7.45, el HCO3 ahí va a la inversa porque disminuye y el CO2 también va inversa porque disminuye. Entonces, llegamos a la conclusión: para diagnosticar un desequilibrio ácido-base con estos tres diagnósticos, cuando nos arrojen una química sanguínea, ¿sí? De un paciente un paciente diabético en estado de shock o EPOC, se le manda a hacer estos estudios. ¿Para qué? Para ver la saturación, cómo se encuentra su pH, cómo está su HCO3 y cómo se encuentra su saturación de bicarbonato, su PCO2. Y esto pues nos ayuda también pues para diagnosticar y de ahí dar un buen diagnóstico y tratamiento hacia ese paciente y dar una mejora, ¿no? Un pronto recuperamiento para saber el tratamiento sobre estos tipos de pacientes, y eso pues nos va a ayudar a salvar una vida. Pues entonces pues ya vamos con un ejemplo. Bueno, ya por último pues vamos a manejar un ejemplo. Esto va a ser pues, vamos a tomar un ejemplo. Paciente masculino de 35 años. Ingresó al área de urgencias por falta de respiración, pues varios factores, ¿no? Mandamos a hacer una química sanguínea, nos llegan los resultados. Nos damos cuenta que los resultados de nuestra química sanguínea arterial nos arrojan un pH de 7.28, nos arrojan un HCO3 de, por ejemplo, 18, y nos arrojan una saturación del PCO2 de 34, 35. Ok. Cuando nosotros vemos una química sanguínea arterial de este paciente masculino de 35 años, y vemos que viene con dificultad respiratoria, viene con a lo mejor algún dolor en el pecho, viene confundido o viene ya en estado de shock, ingresa al área de urgencias, vemos que nos arrojan estos tres valores. Recordemos que la gasometría nos arroja varios valores, por ejemplo, la saturación de sodio, el lactato,
la glucosa, el potasio, o sea, muchos. Pero recordemos que para esto todo es importante, pero para un diagnóstico ácido-base, lo primero que nos arroja una química sanguínea, una gasometría, va a ser esto, el pH. Entonces, tenemos a nuestro pacientito con un pH de 7.28. ¿Qué nos quiere decir? Recordemos que los valores, vamos a arrojarnos con los valores normales, ¿no? Acidosis, pH menor que 7.35. Alcalosis, pH mayor que 7.45. Entonces ya sabemos que en nuestro pH salió 7.28, entonces se considera una acidosis. Ahora, vamos a ver, ¿es alcalosis? ¿Es respiratoria o metabólica? Bueno, pues es muy fácil de saberlo. Nos basamos en los valores normales de HCO3, que recordemos que son de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Entonces, si tenemos un HCO3 disminuido, digámoslo así, y también vamos a ver lo segundo, que es el PCO2 de la saturación del carbono, lo tienen 35. Recordemos que se considera el valor normal del PCO2 de 35 a 45 mililitros. Entonces, si ya vimos que nuestro pH, ya nos arrojó acidosis, un HCO3 y un PCO2 también están disminuidos, ¿qué nos quiere decir? Que entonces es metabólica. ¿Por qué metabólica? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos valores menores que lo que son los rangos normales, y todos lo tenemos disminuido, pues es muy fácil, es una acidosis metabólica. Entonces este paciente, pues el diagnóstico sería que tiene una acidosis pues metabólica. Bueno, entonces este fue mi repaso de lo estudiado de el equilibrio ácido-base, los trastornos y de dónde pues desencadenamos esto. Y pues sí me quedó muy claro. Gracias por su atención y pues